no sé si deciros buenos días, buenas tardes, supervivientes de la sesión de Gobierno Abierto, de transparencia. Un placer estar aquí en San Sebastián, en Donosti, con los colegas de la Diputación de Guipúzcoa, a los que quiero no solamente felicitarles por montar esta jornada con una doble perspectiva, que es la del Gobierno Abierto, pero también la de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por poner esto en vuestras prioridades políticas y también por contribuir y por trabajar en la comunidad de prácticas de Gobierno Abierto y de transparencia que hemos creado en el marco de la Organización Mundial de Gobiernos Locales Unidos, donde estamos o donde queremos estar la gran mayoría de los gobiernos locales, más de 240.000 gobiernos locales en el mundo y muchos de ellos comprometidos con estas políticas. Fijaros que llevamos toda la mañana hablando y escuchando, y además escuchando a personas que para unas son referentes, y he cambiado 3 veces lo que iba a decir. Yo voy a hablar poquito porque los protagonistas son ellos, pero sí quería lanzaros, y ya comentar con los miembros de la mesa, que al final es verdad que intentamos hacer programas donde vamos segmentando las temáticas de Gobierno Abierto, pero es prácticamente imposible porque está todo absolutamente interrelacionado. O sea, no podemos hablar de transparencia sin hablar de rendición de cuentas para que tenga sentido, y todo ello para involucrar a la ciudadanía, como se ha dicho a lo largo de la mesa, para recuperar la confianza. Pero sí hay una cuestión que a mí sí, me gustaría resaltar. Y es que yo sé que el contexto del País Vasco ha sido muy diferente en esta materia. Seguramente en este territorio sí, quizá la agenda de la transparencia del Gobierno Abierto vino impulsada por parte de las instituciones, pero no olvidemos que hasta hace menos de una década, estamos hablando de 6-7 años, la agenda política de la transparencia no estaba de una forma global. Por tanto, creo que de una parte nos tenemos que sentir satisfechos de que esta agenda política de la transparencia y el Gobierno Abierto se haya insertado en la agenda política, pero no podemos dejar de perder de vista que lo hizo porque la ciudadanía lo exigió. Quizá lo que toca hablar ahora es qué tipo de transparencia estamos fomentando y cómo podemos sofisticar nuestra relación y cómo poder generar esos espacios, como hemos dicho, de confianza, y de confianza sostenible y durable. Y luego, además de todo eso, tenemos que pensar que las políticas de Gobierno Abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, y todas la innovación, las nuevas tecnologías, son un fin en sí mismo, pero son un medio para que hagamos mejores políticas públicas y para que las instituciones estemos en las mejores condiciones. Muchas veces, con independencia de si la ciudadanía tiene que saber al detalle. La ciudadanía, al final, sí evaluará si tiene la capacidad de tener acceso a una información de calidad. Y de eso vamos a hablar un poco en esta sesión. Y yo voy a empezar a daros la palabra porque, como os decía, es muy difícil que disociemos los pilares del Gobierno Abierto, pero creo que la transparencia, es decir, ese ejercicio que se está haciendo por parte de muchos gobiernos locales, es imprescindible porque hasta hace poquito no se hacía o no se sabía hacer. Y luego también hay que tener en cuenta, y me parece fundamental, que en esta mesa haya 2 redes de gobiernos locales intermedios. Yo, que además trabajo en una red también a nivel nacional, en la Federación Española de Municipios y Provincias, la importancia de ver las diferencias que existen en función de los tamaños, de los contextos geográficos, de las capacidades y de los recursos, porque no es lo mismo, como siempre hablamos en la comunidad de prácticas, los champions del Gobierno Abierto, y como yo les suelo decir en la comunidad de prácticas, digo, ya, pero es que tenemos que ayudar a los que no saben, a los que todavía no han empezado. Sí que algunos estamos más avanzados en el discurso, en las acciones y en los recursos, pero se trata de transferir conocimiento y se trata también de hacer un ejercicio de generosidad y de aprendizaje mutuo. Pero insisto, la transparencia es un primer estadio que tiene que volcar la información, que además la tiene que hacer comprensible, es decir, tampoco nos vale
de mucho, que haya muchísima información en portales que ni siquiera somos los que nos dedicamos a estos capaces de digerir, como imaginemos a la ciudadanía con todo lo que supone en su día a día. Sin embargo, es imprescindible que cumplamos, ¿no? Que cumplamos con las obligaciones de los marcos normativos, de la publicidad activa, de la publicidad pasiva y evidentemente del buen gobierno. ¿Cómo mejoramos? Y de ahí las preguntas que planteábamos en la discusión de esta mesa, es decir, cómo, por ejemplo, las políticas de publicidad activa pueden suponer, digamos, una herramienta para involucrar más a la ciudadanía y cómo a su vez podemos animar a que la ciudadanía acceda a esa información, ¿no? Se haga también corresponsable o le genere interés buscar esa información. De ahí, como os decía, que contamos con un nivel de gobierno, una ciudad, pero tenemos a dos gobiernos locales provinciales, en este caso con una experiencia internacional. Yo voy a seguir el orden que tengo aquí en el programa, si os parece bien, así que vamos a empezar además con los anfitriones, con Aritz Ugarte, que además está muy involucrada en el trabajo que hacemos en la comunidad de prácticas, para que nos puedas contar cómo lo estáis trabajando, cómo estáis previendo el ejercicio y la evolución de vuestro trabajo en el ámbito de la transparencia. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Komentatu duzun bezala, gardentasuna duela 6-7 urte sartu zen gure bizitzan, erakundeetan. Hori baino lehen ez da egon politikari arlo horretan, eta beraz, nik uste dela kudeaketa arlo bat, denak pixkat gurpila asmatzen aritu erana azkenengo urteetan bintzat. Orduan, nik uste ari gerala heldutasun faseak zeharkatzen gutxinaka, ez? Hasi gera oso fase hasierako batetik, eta gure abiapuntua hasiera batean izan zen legeen betetzea, ez? Legeak, gardentasuneko lehenengo arauak eta legeak abian jarri zirenean, ezarri zituzten gutxieneko publizitate aktiboko gai batzuk. Inungo lehentasunik jarri gabe, inungo ez dakite pixurik eman gabe bakoitzari, besteari, denak gutxi gorabehera sartzen zituen sako berean. Eta, gure lehenengo lana izan zen, hori betetzeko almena, ez, egitea. Konturatu ginen, gauza asko, aldundian behintzat, dagoeneko argitaratzen zirela. Horre ere, sorpresa hartu genuen, izan ere, zerotik hasi asteak gindoazela uste genuenean, konturatu ginen, gure erakundeaia aurreko urteetatik bazituela esperientzia batzuk, ez, gauzak konpartitzearen aldera. Eta, hortan, lehenengo olatua edo hortan eman dugu. Edukiak bilatu, edukiak ahal bezain txukun jarri eta argitaratzen. Eta nik uste fase hori bukatu dela, eta guia urte batzuk bagamazkigu, urtero ere bai argitaratzen dugun eduki guzti hori ebalatu edo jarraipena egiten diogu, ea baliozkoa den, ea erabiltzen den, ea ulertzen den. Eta, nik uste sartu gerala bain fase batean kalitate gehiago bilatzera zuzenduta, ez? Eta hori egiteko orduan oso importantea da ez ahaztea, Juanak esan duena, ez? Gardentasuna ez dela helburu bat, orain arte agian izan da, askorentzat edukiak argitaratzea, baina gardentasuna tresna bat da, azken finean nahi duguna da, gure erakundea gertuagokoa izatea, herritarrek gure zer egiten dugun jakitea, ze baliabide erabiltzen ditugun, nola banatzen ditugun baliabideek, erabakiak nola edo zergatik hartzen ditugun. Eta zentzu horretan, hasi barkera pixkat kalitate hori edo bultzatzen, ez? Baita ere, niri uste interesgarria dela ere bai, azpimarratzea, funtzio pedagogiko bat ere izan behar duela gardentasunak, ez? Erabakiak daude, baliabidean erabilera dago, eta askotan herritarrek nik uste ez dutela ulertzen, edo ez diegula azaltzen zergatik egiten ditugun gauzak, ez? Eta hori gainera egin behar dugu era argi batean, era ikusgarri batean, norbaitek esan du lehenago erakarri egin behar ditugula, ez? Orduan hori da, une honetan dagoagun erronka hori da. Konturatu gera,
guke publikatu ditugun edukietako asko ez direla erabiltzen, edo, hor daudela. Ez da gutxi, horregotea, baina guke gure web atarietan ez dira ari, herritarrak ez dira ari datu horiek deskargatzen, ezta? Orduan zentzu horretan, guk urrengo urtetarako eduki ditzakegun erronkak edo jarri ditugun erronkak dira kalitatean lan egitea, lehenetsi zein informazio den garrantzitsuana, eta hor lan egitea. Eta bisualizazioak indartu, informazioa simplifikatu, argitu, eta, pixkat, herritarrei era argiagoan utzi, ez? Eta, hortarako ere lehenetsi inbarko dugu. Hor, gardentasuneko eduki multzo guzti horretan, ze eduki nahi ditugun bultzatu, ez? Eta guk uste dugu, bultzatu beharko genukena da, herritarrak gure erakundea ulertzera, hobeto ulertzera ekarriko dituzten edukiak. Eta zentzu horretan, aurrekontuak, leheno Sebasek aipatu du, aurrekontuak oso elementu garrantzitsua dira, gainera orain plangintzarako elementu bilakatu dira, eta beraz oso garrantzitsua izango da. Plangintza horren kontu ematea noski, aurreko saioan komentatu den bezala. Baita ere gure zerbitzuak, Aldundian konkretuki, askotan pentsatzen dugu, bigarren mailako erakunde bat gerala. Hirien eta herrien kasuan, agian herritarrak gertuagoko bezala ikusten zaituzte, funtzio basikoagoak betetzen dituzue, gu gaude bigarren lerro batean, beraz, Aldundian uste dugu ere hor argitu beharko degula, edo argitu behar degula zer egiten dugun, eta ze zerbitzu eskaintzen ditugun, eta bar. Diru laguntzak, adibidez, gure kasuan, politika publikoak egiteko tresna garrantzitsua dira, hori ere nahi dugu gerturatu, herritarrek, elkarteek, enpresek jakin dezaten, nola banatzen ditugun diru laguntzak, irizpideak nola jarraitzen ditugun, eta bar, ez? Eta azkenik, aipatzeatik beste elementu bat, kontratazioa ere hor dago, ez? Hau da, gure politikak aurrera emateko, beste hirugarrengo enpresekin nola lan egiten dugun, ez? Eta hori guztia era argi batean azaltzea. Beraz, pixkat laburtzeatik, gure erronka izango litzateke orain edukiak lehenetsi eta eduki horietan kalitatean lan egitea azken finean, ez? Bueno, pues yo creo que Aritz ha puesto el foco en muchas de las cuestiones que cuando uno empieza a trabajar en la implementación de las políticas de gobierno abierto son cuestiones con las que muchas administraciones se han encontrado, ¿no? Que es decir, en tener que había información, que existía información. Antes incluso de tener marcos normativos mucho más avanzados, ya teníamos las leyes de procedimiento administrativo que te obligaban a tener, digamos, esa información. Evidentemente uno de los saltos es la calidad, pero yo creo que tenemos que tener, y lo has dicho tú, creo que yo no lo he dicho al principio, lo tenía apuntado, pero lo primero que has dicho es, pues queríamos cumplir con la ley, ¿no? Tenemos, las administraciones tenemos que cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque es un deber de la administración. Así que la transparencia la tenemos que ver también desde esa perspectiva, desde el derecho de la ciudadanía, pero del deber que tenemos las administraciones del cumplimiento de la ley. Sin embargo, la transparencia puede ir mucho más allá a lo que nos dice la ley. Puede ir mucho más allá. Podemos ser todo lo transparentes que queramos y además hacerlo de la mayor forma comprensible. Bueno, paso la palabra, voy a saltarme ahora a Ana Tellería, que es concejala de Hacienda y Gobierno Abierto. O sea, que tienes en ti, además, la llave de los dineros del Ayuntamiento de Eibar, ¿verdad? Pues Ana, muchas gracias por estar en esta mesa y cuando quieras nos compartes el trabajo que estáis haciendo desde el Ayuntamiento. Vale, lehenengo eta behin eskerrak emon Foru Aldundiari, gurekin gogoratu eta kongresu honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Egia esan, bai aurreko mai inguruan, bai
eta bereziki, Aritzek esandakoarekin, askoz gehiago ez daukat esateko. Gure bidia, Aritzek esaldu du zeban moduan, legea betetzera zuzenduta zeuen. Legia, eta beste gauza publikatu behar dira, total, gero konturatu ginala, oso era disperso baten, eta igual legiak beste izen batekin izendatzen zituen gauzak, baina publikatuta zeuazela. Orduan, lana, esan horren besterako enpatxua izan, baina momento baten bai izan zen asko lagundu gintxuan, eta oso interesgarri zaio ditzu jakon, Aldundiak Gipuzkoa Irekia plataforma eratu zebala, guk adesioa berehala eskatu genduan, nik uste dut lehenengo udaletxietako bat izango ginala, plataforma bertan sartu ginala, eta hor, mandatuak eta elkarlanian hasi ginen Aldundiarekin, urrengo pauso bat izan zen, gure webgunean bertan gardentasun portala zabaltzea. Hori herritarrekin hartutako konpromiso bat zen, baitxabe gobernu egikirean delegazio bat sortzekoa, horra etxik, ni naiz lehenengo delegatua, lehenengo sortu dalako agintaldi honetan delegazio hori, eta urrengo pauso garrantzitsu bat nire ustetan izan zen, eta ni izan ogasun zinegotzea horretik, hirigintza zinegotzea izan nintzen, eta ogasun kontuak esplikatzeko eta saltzeko zaila baldin badira, hirigintzakoa be alakoa dira. Eta orduan, igual horrekin, beste sensibilidade bat hartu nebanik, ni be gauzak barneratzeko kapazez banitzen batzuetan, nahiz da salpen pila bat jaso, zelan, paper, dokumentu bat bakarrik eskuragarri izan da, jendiak ez ebala ezer ulertuko. Orduan benetan ulertu genduan, gardentasuna esala bakarrik gauza publikazia behisek eta formatak kendu, eta gauza horiek irenzgarrisak bihurtzea. Ulergarrisak eta irenzgarrisak. Eta hori lan handitza da ogasun kontuetan, eta horregaitzik guk sortu gendu, guk badakagu webgune bat, aparteko webgune bat eitzen dana, nora doaz nire sargak, gu izan ginen Gipuzkoako lehenengo udalerrisa eta Euskadiko bigarrena, gure aurretik Bilbo Kipin Zabalako martxa webgune hori, oso era intuitibo baten, herritarrek kalde diezaiokete webgune horri, eta zenbat gastatzen da loretan, eta zenbat gastatzen da garbiketa kontuetan, eta zenbat gastatzen dau alkatiak publizidadia itxen, eta moten dotzu estatuak. Horrekin, lortu nahi izan duguna da, herritarrek, gure zerga nora doiazen, zelan kudeatzen ditugun, eta udala hurbildura izan dugu webgune horren bitxartez. Beste gauza bada, lortu dugun, ala ez dugun lortu. Gardentasunaren urteko memoria itxen danean, eta webguneko datuak analizatzen diranean, zein da atalik ikusiena, nondi sartzen dira, eta ikusten duguna da, guk pentsatzen genduala, olako ariketak eginda, gauzak askoz gehiago erraztuta, jendiaren interesa piztuko genduala hori, datu ekonomikoak, exekuzioa, planak, programak, eta egisa da, jendiak gehiago sakatzen da bena, ero konsultatzen da bena dirala, gure soldatak eta gure dietak eta alakoak. Pizkaka, gure erronka da, horren gainetik beste gauza batzuk be euren interesakoak izatea.
hori bultzatzeko, eta genduan 2017 urtean pentsatzen dut, triptiko bat, Ibarko etxe danetan banatu zen, 3.000 lehen balatu zian, ezagutzera emoteko, bai gardentasun portala, bai zibiokin dako aurrekontuen webgune hau, pizkaka, baina ondiokan be, nik harriduraz ikusten dut batzuetan, hemen egongo da jarritxa ez dut ikusten, nirekin batera ibiltzen den teknikari Xa Pedro eta ekartzen dituan nian datuak, ondiokan oso, naiz eta datu multzo guztietan informazio asko dakagun, batzu oso gitxi kontsultatzen dira. Nik lehen besan da, honek ez dakatzera bueltarik, Ibarko udalak ez daka, ez detza gardentasunari baltere bildurri baizik eta kontrakua, gero eta ulertzen dugulako zenbat eta gardenagoak izan, konfidantza gehiago izango dutela herritarren gugan, eta gertuago sentituko gaituztela, eta guk nahi duguna da, herritarrek gertu sentitzea, euren arazoa kontatzera, guri laguntza eskatzera, etorri ahal izateko. Orduan, jarraitzuko dugu ekintza eta ideia berritzaile okurritzen jakusen guztiekin, pausuak emoten, striptiz hori, ez da diala izan bakarrik nire barruko arropa zein dan jakitzeko baizik eta udaletxearen tripak eta zelan ibiltz eta zelan kudeatzen dugun eta zertarako eta zeinendako eta gauzak zelan itzen diran eta ez bakarrik erakusteko baizik eta proposamena jasotzeko. Pues Ana, de todas las cosas que estás planteando, claro, me da la tentación de intervenir, pero no lo voy a hacer. Pero la tentación, para darte luego a ti el paso, Diego, es una de las cuestiones que estás planteando. Es verdad que la ciudadanía, con carácter general, quizá lo que percibimos es que accede a una información que todavía pues no es una información realmente la que le puede dar la idea de lo que está pasando en su ayuntamiento, ¿no? De esa, como diríamos, de esa trazabilidad de las decisiones, que se entienda el por qué se toman determinadas decisiones, con qué recursos, incluso que muchas veces no se han podido tomar o que no se han podido lograr esos objetivos por otros contextos, incluso que pueden sobrepasar a la propia acción de una administración en concreta. Pero yo quiero insistir, llevamos poco tiempo. No quiero decir que haya que conformarse, pero llevamos poco tiempo transitando y trabajando en los temas de transparencia, y es poco tiempo para las instituciones y también es poco tiempo para la ciudadanía. Así que estaba yo poniendo, pero poco a poco, y decías tú, poco a poco. Sí que es verdad que tenemos que verlo con un proceso que tenemos que intentar alcanzar de la forma más rápida posible, y donde sí que las instituciones tienen, yo creo que digamos que la responsabilidad de impulsar ese proceso, sí que toca. Pero estaba pensando, además, ahora pensando en lo que nos va a contar Diego, pero estaba pensando que muchas veces pues pensamos que abrir las instituciones es hacer que los ciudadanos vengan a las instituciones a conocernos y a debatir con nosotros, y a veces lo que toca es generar otros ambientes diferentes, más amigables. Las instituciones, las administraciones, las personas, tanto representantes políticos como empleados públicos, todo en su conjunto, tenemos que generar esos espacios medioambientales, que diríamos, y acercarnos a donde sí se está produciendo esa co-creación y esa colaboración, y donde sabemos que los talentos están en las ciudades, porque con independencia, como siempre digo yo, de las competencias, la gente vive, las personas vivimos en ciudades o en pueblos, y sí ser capaces de identificar dónde está esa sociedad viva que sí lo está haciendo, solamente que muchas veces no lo hace de la mano de las instituciones, porque no hemos encontrado ese cauce. Y yo creo que en América Latina
tenemos muchos ejemplos y un trabajo, ¿no?, en muchos países y en diversos gobiernos locales donde esos procesos de laboratorios, esos procesos, ¿no?, más innovadores, están obteniendo resultados de los que nosotros deberíamos, yo siempre digo, me lo traigo un poco siempre para casa, deberíamos aprender. Y de ahí que Diego Gismondi, subsecretario de Innovación Pública en el Gobierno de Santa Fe, nos pueda contar, ¿no?, esa experiencia, los retos a los que os enfrentáis y seguramente todas las barreras que habéis tenido que sobrepasar para cambiarle muchas veces el chip a la propia administración. Así es. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por este espacio, de que nosotros desde un lugar tan remoto podamos compartir esta experiencia que bien decía Juana. Voy a tomar algo que ya se dijo, pero que mucho tiene que ver. Salió varias veces el tema de la ley y las implementaciones de gobierno abierto, generalmente en las administraciones públicas. Nuestra administración simplemente no tiene una ley, funciona con un mínimo decreto del gobernador, y sobre eso me quería parar para plantear una hipótesis de gobierno abierto. Pero básicamente una hipótesis que tiene que ver con que el gobierno abierto es una cuestión más de actitud que una cuestión que tenga que ver con implementar herramientas y correr esta carrera vertiginosa, digamos, de desarrollar portales y exponer cosas a los ciudadanos que tal vez nunca sean consumidas. Pero básicamente esa hipótesis tiene que ver con ese poder de participación que hoy existe, ese poder masivo y amplio que existe en los ciudadanos, y en contraponer, ¿no?, esa participación y la cantidad de elementos y tecnologías que hoy tenemos para acceder contra los elementos que verdaderamente los estados ponen a disposición. Y podríamos decir que la mayoría de los gobiernos estamos desaprovechando esa oportunidad. Digamos, los avances tecnológicos no están siendo lo suficientemente aprovechados para llegar a los ciudadanos. La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué esos ciudadanos no se acercan, no vienen a reclamar participación o transparencia a un estado provincial, subnacional o nacional? ¿Por qué no? Y creo que hay varias respuestas para esa pregunta. Hay un informe del CAF que dice que en Latinoamérica hay, digamos, 3 de cada 4 ciudadanos confían en las instituciones. Y ahí surge otra pregunta, ¿por qué no confían? Tal vez en esta región sea esa ecuación o esa estadística sea distinta, pero ¿cómo recuperamos esa confianza de un ciudadano que está hiperdigitalizado, en un mundo digitalizado que es irreversible, que eso vuelva hacia atrás? Y digamos, ¿cómo hacemos para trabajar en la recuperación de esa confianza? Si empezamos casi por los edificios de los estados, ¿no? Los edificios hablan por sí solos. Los edificios y las instituciones con las que hoy los estados gobiernan son del siglo anterior. Entonces, hay edificios que ni siquiera invitan a la participación de un ciudadano, ni siquiera a la transparencia misma, ¿no? Dictan reglas, velan por ese cumplimiento, pero no hacen que el ciudadano sea parte de ese espacio. Así que nosotros lo que intentamos hacer desde el gobierno fue trabajar en un proceso de ver cómo recuperar esa confianza, de cómo meternos en ese nuevo modelo de participación ciudadana que claramente otros están aprovechando muy bien. Y claramente cuando hablo de otros me refiero a empresas y a corporaciones. Todos saben los casos internacionales muy conocidos que trabajan con los datos de todos nosotros. ¿Qué hacen con esos datos y para qué los usan? Los gobiernos somos simples espectadores, de ese uso de la información. Entonces empezamos a trabajar ese modelo, o sea, de qué manera un Estado puede no correr esa carrera de atrás, o un gobierno local, no correr esa carrera de atrás y empezar como a dar esa batalla de meterse en esa discusión, ¿no? Así que ahí fue cuando, como bien decía Juana, empezamos a desarrollar en el gobierno la idea de tener un laboratorio de innovación pública que de alguna manera empezara a enchufar todos los temas de gobierno abierto, que puede sonar raro, ¿no? Porque recuerdo el día que planteamos al mismísimo gobernador la idea de implementar un laboratorio, la primera pregunta fue ¿qué es un laboratorio? ¿O qué va a ser un laboratorio en gobierno? O sea, la respuesta fue típica, vamos a aprender a equivocarnos y nos vamos a dar la oportunidad de equivocarnos, de trabajar con los errores y de hacer que los ciudadanos
acerquen ideas y que nosotros podamos trabajar con ellos sin intermediar el proceso, pero sí de ser una especie de hub donde podamos interfacear con ellos de la misma manera que lo hacen las plataformas digitales o muchas corporaciones y lo hacen de muy buena manera. ¿Por qué no permitirle al Estado o a un gobierno empezar a trabajar en esa lógica de prueba y error o de un sistema de prototipos? Así que así fue como creamos el área de gobierno abierto, pero simplemente bajo ese rótulo para empezar a, como decías antes, a enchufar temas que tienen que ver con la transparencia activa, la escucha activa claramente, la participación y la colaboración, que era como la calle, y es la calle menos explorada de muchos gobiernos, donde verdaderamente poner al ciudadano en el centro del foco cuesta bastante. Además, en esa hipótesis que yo planteaba al principio y en esto que hoy decía Daniel de la irrelevancia de los gobiernos, nosotros creíamos que como gobierno estábamos como dejando pasar la oportunidad de personas que tienen muchas ideas, es decir, esa inteligencia colectiva, de la inteligencia social, dejando pasar esa oportunidad de poder absorber eso para mejorar las políticas públicas. Así que, bueno, nuestro laboratorio fue básicamente un lugar para hacer de la transparencia activa y de la participación, siglo XXI diría, una mejor forma desde gobierno para llegar a esa ciudadanía compleja que hoy tiene métodos de participación muy activos, ¿no? Esto de que los ciudadanos no participan de las políticas generalmente siglo XIX de los estados nacionales y subnacionales, pero sí participan de movimientos que se agrupan en grupos de interés, valga la redundancia, como son los grupos de WhatsApp o los mismos grupos de redes sociales y demás. Entonces hay movimientos que son muy potentes para algo, pero el Estado está siempre como viéndolo pasar, ¿no? Entonces yo creo que interpelar ese proceso es la carrera en la que debemos estar y el mejor, digamos, el mejor aprovechamiento que hagamos de las TICs para poder contribuir a eso es lo que mejor puede salir de un gobierno subnacional como el nuestro. Muchísimas gracias, Diego. Yo había pactado con los miembros de la mesa que hacíamos como 2 rondas. Creo que nos da tiempo, ¿no? Un poquito, ¿sí? Vale, como vamos recuperando un poco retraso. Lo que pasa es que yo os había planteado, y yo creo que lo habéis contestado casi en la primera ronda, dónde estáis y los retos que teníais con respecto al gobierno abierto. Así que como esto es muy abierto y es una sesión viva, a mí me surge una pregunta que tiene que ver con qué dificultades habéis podido encontrar dentro de la administración. Porque es verdad que lo que plantea Diego, ¿no? La cuestión de la actitud más allá de los marcos normativos, aunque yo que soy de jurista de base siempre digo, los marcos normativos son los que generan las instituciones y la estabilidad para cuando se produzcan los cambios las cosas estén asentadas, ¿no? Pero también por eso decía que nuestra transparencia y nuestro ejercicio de gobierno abierto puede ir mucho más allá de los mínimos que tengamos. Pero otra de las cuestiones que yo creo que, al menos a nivel nacional, se ha enfrentado a los gobiernos locales españoles y ahora en la comunidad de prácticas también lo vemos con otros ejercicios, tanto a nivel europeo como latinoamericano o incluso en Asia, es que se tiene que alinear el compromiso político, los marcos normativos, pero que la administración tiene que estar preparada para ello. Es decir, porque la administración está acostumbrada a no trabajar compartiendo información. No, son dinámicas, también culturas internas que se tienen que ir modificando. Vosotros, en este ejercicio de cumplimiento de la ley, ¿os habéis encontrado resistencias? ¿Qué dificultades, como antes ya planteaba, de recursos o de planteamiento os habéis encontrado? Aritz, empezamos por ti. Bueno, Azteko aldaketa kultural garrantzitsua suposatzen du, esan dezun bezala, gure erakundeak oso garantistak izan dira urte askotan, eta informazioa beti kudeatu da gorde beharreko zerbait bezala, ezta? Horren zentzu horretan, bai, aldaketa kulturala importantea da eta oztopoak ere egoten dira. Nik uste gure lankideek, jungeranean bere ingana eta edukiak eta informazioa argitaratu behar genuela esaten genienean, agian ez duten asmotxarrarekin traba jartzen, baina bai adibidez beldurrarekin kaso batzutan.
Hau da, zer gertatuko da informazioarekin? Ez dakat oso txukuna kanpora joateko. Horrelako zalantzak egon dira. Ez dira zentzu txarrean indakoak, baina egon dira trabak. Adibidez, informazio publikoaren eskaerak egiteko eskubidearekin ere hori pasatu zaigu. Hasieran, gu geuk ere, beldur puntu bat ere bageneukan. Ikusten genuelako, herritar batek eskubide hori aurrera eraman nahi duenean, guk ere erantzun egin behar degula. Beldurra geneukan ez ote ginean gai izango erantzuna behar bezala emateko, baliabide kontua batik. Hori nagusi alde batetik. Eta gero gure erakundean ere bai, kaso batzuetan alderdi teknikoak ere egon dira. Eduki batzuk argitaratzeko, automatizatzeko, informazioa biltzeko eta badaude ere lana eskatzen dut, orduan horre ere oztopo batzuk izan ditugu. Baina, azkenean, nik uste dut, gutxinaka eta gainean egoten ari gera lan hori egiten eta, esan dezakegu gaur egun ez dagoela traba handirik, gardentasunaren arloan. Gu 2013 urtean hasi ginen, erakundea bera modernizatzeko prozesu baten. Zenbait konturatu ginen, sail bakoitza bere aldetik zijoala, nahiz eta bokazio zerbitzu oso esanguratsu bat eta oso nabarmen bat izan plantilla guztiak, euren artean komunikazio falta edo olako bat zegoen eta orduan sortu genduen alako zerbait zuzendaritza topagunea deitzen dana, zeinetan bai alkatia eta bai ni neu gauzen, sail guztietako zuzendariakin. Eta hor, informazioa alkarbanatziaz gain, konfidantza sendotzia lortu dugu, eta baitxabe, eta segaitxik ez esan, igual, ez dakit beste udaletxetan gertatzen den, nik suposatzen dut baietz, badaoz, nahiz eta danak jefe eta jefa izan, badaoz interventoria, idazkarisa, eta beste maila bat, beste estatus batekoa dirala, eta igual, informatika burua eta euskara saileko burua, horrek dira beragokoak, eta hor, danak mai baten inguruan bilduta, ziginan, pausuak emoten, norabide bakar batian ibiltzeko ibarko udala. Ero modu bateratu baten behintzat. Norabidea argisa zan, herritarrari harik eta zerbitzu egokizena emotia, informazioa karbanatuta, orduan, horrekin batera, sartu zen prozeduren simplifikazioaren proiektua, sartu zen gardentasuna, sartu zen, hainbat proiektu sartu ziren, eta orduan, hor, jefion, arduradun teknikoen laguntzakin, eta ez naiz nekatuko, aipatzen dut behin eta berriz, Pedro Irusta teknikarisa, beste Ibarko udala, naiz eta azten ari dan, ez da udala undisa, eta badakagu komunikazio teknikarisa, dala aldi berian, gardentasun teknikarisa, dala aldi berian, isa parte hartzek teknikarisa, isa berak daroia lankarga asko, eta berak itzen dau bihar inurritxoa bezala, poliki, baina geratu bari saietan, hau, eta aritzek esaten zen moduan, erresistentziak ez dira hainbeste informazioa ez emotiarren, ze edozein herritar joaten baldin bada, edozein saietara, gustora asko erakusten detze espedientia eta emoten detza maika salpen, baina hori publikatuta egotia, hori publikatzeko moduan dago, eta ulertzen ez horlako bildurra sortzen ziren. Pizkaka eta Pedroren laguntzaz, gebiz, erresistentziak, ez dire izan ez emotianak, benetan oso
Edozein saietan txanda eskatu barik, batere filtro barik, agertzen zara arkitektaren bulegoan, alkatiaren bulegoan edo ingenieroaren bulegoan, ez da sekula beldurrek egon informazioarik banatzekoa, baina igual txukun ero, txukun, bai, era publikagarria dan era baten emoteko moduan ez egote horrek, eta dakagunaren gainetik, gainera hau da, formatu ez da lainbesterako, baina bai izan, basabizie simplifikazioen prozedurakin, administrazioa, gainera oin gardentasuna, nik uste dut hori, gainditzen ari dela, eta baitxabe ipin izania martxan, informazio publikoa eskatzeko prozedura, lehenko momentu baten izan zeben beldur asko, oin derrebente, la balantxa, zaukiko dugu 11.000 galdera, ba ez, herritarre jarraitzen dabe euren bulegora joaten galdetzera, egiza esan, ez dugu eskari larri jaso portaletik, bertatik. Así que besterako ez da. Bien. Bueno, compartiendo lo que también aportan los compañeros, no fue fácil el camino ni el desafío de empezar a trabajar con las áreas internas de gobierno. Por supuesto que un laboratorio, yo hoy hablaba de ciudadanos, un laboratorio no trabaja solamente con los ciudadanos de a pie, sino también con empresas, con la academia y con el propio gobierno, ¿no? Y con instituciones de la sociedad civil. Claramente que el gobierno abierto en la provincia de Santa Fe no arrancó en el 2007, cuando el gobierno, que aún hoy es gobierno en la provincia, retiró las rejas del frente de la Casa de Gobierno, que verdaderamente recubrían la Casa de Gobierno para no permitir a ciudadanos que ingresen. Es decir, el día que se sacaron esas vallas es que comienza una cuestión actitudinal de trabajar en esta cuestión de la transparencia activa y de poner al gobierno de puertas abiertas. Como decía hoy, simplemente con un decreto, desde el 2009 estamos funcionando con simplemente un decreto del gobernador de ese entonces. Actualmente el gobernador impulsó un proyecto de ley que tomó estado parlamentario, pero no ha sido aprobado por senadores. Pero igualmente estamos trabajando en un proceso en el que todas las áreas de gobierno tienen esa cuestión de poder cumplir con un sistema de transparencia activa que ya está implementado, y con ese simple decreto podemos funcionar. ¿Qué es lo que hacemos con el laboratorio? Simplemente, como decía al principio, conectar todas las calles, porque entendíamos que los trabajadores públicos, en nuestro caso el personal de carrera o de planta permanente, que ustedes por estos lados denominan funcionarios, claramente veían como el proceso, como decía Ana, ¿no? Este proceso de imposición de, bueno, además de todo lo que hago, tengo que empezar a publicar mis datos. Entonces, lo que hicimos con el laboratorio, a través de procesos colaborativos, empezamos a trabajar en esta lógica de trabajar con ellos, de qué manera íbamos a abrir los datos y la información que ellos mismos tenían para hacerla pública. Entonces, a través de hackatones o maratones de datos que hemos hecho con ellos, logramos de que se entendiese de qué manera esos datos podían ser de uso público y para qué lo usaría otra institución, otro gobierno o simplemente un ciudadano. Entonces hemos logrado, por ejemplo, que nuestra provincia sea una de las 14 provincias que adhirieron a las metas del tercer plan de acción de la OGP en nuestro país, y eso nos ha permitido que no solamente el personal interno de gobierno, sino que otros poderes, porque con el decreto de funcionamiento no podemos abarcar el poder judicial ni el legislativo, solamente sobre el ejecutivo, nos ha permitido transversalmente poder trabajar con ellos. Es decir, que tener una meta que justamente era hacer una apertura entre los datos que el gobierno tiene y el poder judicial tiene, nos permitió trabajar con ellos de manera colaborativa también en cómo sincronizar información que generalmente el Poder Ejecutivo no puede mostrar. Así que parados en esa
en esa hipótesis, hemos trabajado con metodologías de co-creación con ellos y con prototipos muy rápidos que no solamente permitieron trabajar en temas de transparencia, sino también en temas que tienen que ver con la participación digital de ciudadanos y de organismos para la participación efectiva sobre políticas que se han puesto en discusión. Por ejemplo, en nuestra última gestión, el gobernador lanzó un proceso que es una deuda pendiente para nuestra provincia de reforma constitucional. Nuestra constitución es la más vieja junto con la provincia de Mendoza de todo el país, tiene más de 54 años y ese proceso de actualización no solamente tuvo su debate presencial, sino que también tuvo su debate digital en el que participaron unas 15.000 personas, pero un debate en el que no solamente había una cuestión unidireccional, sino que había aportes de prestigiosos profesionales que han hecho sus aportes, pero también ciudadanos de a pie que han podido tener un ida y vuelta con los equipos de gobierno en esa transición. Así que, bueno, haber puesto el laboratorio en el centro de todo ese gran ruido permitió hacer esto que hoy decía Ana, que le denominó como el striptease de las áreas. Nosotros lo vemos como un hacker inside, ¿no? Tomando este término de Pekka Himmenen, que es un filósofo finlandés, que en su libro habla de la ética hackers, y yo quiero reivindicar también a los hackers. Hoy se habló de los hackers como personas malas, lo digo como ingeniero en sistemas, ¿no? Los hackers no son esas personas que nosotros creemos que están todo el tiempo haciendo el mal sobre nosotros o sobre nuestras comunicaciones, sino que esos son los crackers. En ese libro Pekka hace esa diferencia y me parece que está muy bueno trabajarlo de esa manera porque el hacker hoy somos o son cualquiera de nosotros, ¿no? Es esa persona que quiere desde su lugar y de hecho lo puede hacer porque tiene sus herramientas y no necesita de un gobierno para interpelar eso que quiere llevar adelante. Es alguien que tiene una proactividad sobre temas del bien común y de compartir, que generalmente quienes venimos y compartimos gobiernos de instituciones del siglo anterior no comprendemos. Entonces, me parece que poner en el centro a un laboratorio que trabaje con esa filosofía de compartir y de replicar hace que las áreas y las islas internas empiecen a romper, porque claramente este proceso tiene como un único fin, que todo lo que se haga se comparte, es de código abierto y esa filosofía atraviesa las islas internas de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos un poquito de tiempo por si alguien del público quiere hacer una pregunta. Fenomenal. ¿Hay un micrófono por ahí? Bueno, más que una pregunta, quería hacer una pequeña aportación. Muy bien. Me preocupa la impresión que estamos dando de que a la ciudadanía no le interesa la información pública. Evidentemente la ciudadanía tiene en esta sociedad tan compleja pues muchas dificultades para llevar a cabo su día a día, sus complejidades de empleo, de familia, incluso de voluntariado, ¿no? Donde hay cada vez más gente implicada. Pero yo creo que también tenemos que hacer autocrítica porque realmente en la fase en la que nos encontramos, la mayor parte de las instituciones, la información que estamos publicando es la vinculada a nuestras normativas, que muchas veces son informaciones más vinculadas con el mal gobierno que con el buen gobierno. Creo también que cuando publicamos más información que la requerida en las normas, nos basamos sobre todo en la información que tenemos más fácilmente publicable, la menos conflictiva, la menos compleja, y creo que no estamos incidiendo en la información de mayor interés ciudadano, ¿no? Y de ahí el que uno de los desafíos, de los 5 desafíos que nos hemos marcado en el plan de OGP 2018-2020 sea
indagar en esas necesidades o en esas demandas de información ciudadana y tratar de darles una respuesta no desde una única institución, sino probablemente desde el conjunto de instituciones, porque ahí resida la complejidad de obtener la información, el que cada uno tenemos la nuestra no estandarizada y por lo tanto poco entendible una con otra o poco asociable una con otra. Y quería, para terminar, dar un dato como vocal de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y para ratificar que no es verdad que a la ciudadanía no le importe la información pública. Y es que, desgraciadamente, bueno, o favorablemente, depende cómo se mire, se están multiplicando las reclamaciones que recibimos por denegación de acceso a la información. No porque no se dé la información y se argumente y se resuelva por límites el no darla, sino desgraciadamente por silencio administrativo, que es lo mismo que no dar la información, puesto que el silencio administrativo es denegatorio, ¿no? Creo que ahí hay que hacer autocrítica y que tenemos un enorme reto en poner mejor información, más vinculada con intereses ciudadanos y, sobre todo, hacer un cambio en la cultura administrativa de forma que realmente lo primero que atendamos de todos nuestros procedimientos administrativos, de todos, absolutamente de todos, sea poner por delante cuando un ciudadano o una ciudadana nos solicita acceder a algo que es una información de naturaleza pública. Muchísimas gracias. ¿Queréis hacer algún comentario? Porque si no voy yo, es que me viene fenomenal lo que acabas de plantear, además, porque yo estaba escuchándoles, no solamente a ellos, sino todas las sesiones que hemos tenido y las que vamos a seguir teniendo esta tarde, y recordaba cómo cuando hace ya algunos años nos acercamos como CGLU a hablar con la Alianza para el Gobierno Abierto, para decirles que si querían realmente que el movimiento de gobierno abierto, ¿no?, llegara de una forma mayor a todos los espacios geográficos, tenían que contar con los niveles subnacionales y con los niveles nacionales. Las subnacionales, me disculpáis, es la jerga, una vez más, que utilizamos en el ámbito internacional como para que estén ahí todos los que tienen que estar, ¿no?, cada uno con sus diferencias. Y lo hacíamos porque decíamos, bueno, vale, en transparencia y rendición de cuentas hay más o menos los estados, pero toda la parte de participación y colaboración, ¿no?, yo creo que además ahí los estados-nación, como los conocemos, pues todavía esos tienen mucho más que aprender. Y yo, escuchándoles a ellos y ahora escuchándote a ti, quería, digamos, compartir con vosotros que a pesar de que tenemos muchísimo que hacer, creo que el movimiento que se ha creado a nivel local y subnacional, digamos, incluso a nivel internacional, es muy potente porque ese ejercicio de tenerlo tan cerca y de estar viendo con pocos recursos cómo hacerlo, hace que se haya avanzado mucho más, sobre todo en esa parte de cómo lo pensamos en la calidad. Y yo creo que, y además yo no tengo la sensación yo misma de haber transmitido que a la gente no le importa la información, yo no sé vosotros, pero lo que sí que es verdad es que quizá la información a lo mejor que se accede estaba pensando, hacia un gobierno local o subnacional, en el fondo la ciudadanía tiene como una cierta sensación de más acceso. Sin embargo, yo estaba pensando, si hubiésemos sentado aquí a representantes de los ministerios, los discursos hubiesen sido muy diferentes. Si nos vamos, yo lo que conozco más a los ministerios de España, intentar encontrar algo es muy complicado, es muy galimatías, es la maquinaria del Estado, pero hay muchísimas reclamaciones, como tú dices, de información que se hacen al Consejo de Transparencia, Buen Gobierno, y que, aunque con sus defectos en su configuración, están casi siempre respondiendo a favor del derecho al acceso a la información, incluso abriendo muchos recursos administrativos. Así que yo comparto contigo que sí, la ciudadanía tiene mucho interés y sí se están produciendo, sobre todo en ese mecanismo de pedir. Efectivamente, el silencio negativo no nos vale y además se están generando una serie de precedentes, yo creo que muy interesantes porque van a configurar jurisprudencia. Esto se me ha puesto en rojo porque ahora sí que yo me he tomado la licencia de la moderación. ¿Queréis hacer alguna reacción al respecto? Bueno, bai, nire aldetik bukatzeko, bai,
Egia da, guk Aldundian ez dugu pentsatzen herritarrek ez dutela interesik informazio publikoan, baizik eta agian hobetzeko arlo bat ikusten dugu, ezta? Informazio publikoa beste lenguaje batean, beste hizkuntza batean, beste egitura batean, beste modu batean agian presentatu edo aurkeztu behar dugula. Eta zentzu horretan agian hemen aipatu dira, baina badaude beste ekimen batzuk, gobernu irekiko ekimen batzuk, eta igual erronka bat izan daiteke gardentasuna ekimen horietan tresna bezala sartzea, ez? Aurrekontu parte hartzaileak direla, edo open datako jakatoiak, eta hor dakagunean gizartearen zati bat hor datuekin gauzakin nahi duzela, hor gardentasuna bultzatu beharko genuke, ez? Izan ere, hor bai segituan emaitza bat lortuko genukelako, ez? Jendearen aldetik interesa dagoelako parte hartzeko eta gauzak egiteko. Hori da pixka. Nik labur. Bai, baitxa, nire hitzetatik gulertua izan baldin bada, herritarrek ez dutela inongo interesik, edo interes oso gutxi dutela publikatzen ditugun edo egiten dugunari buruz, esan ere asmoa. Nik esan nahi nuena da, ez dakit, igual gure burbuian egonda, pentsatzen dugula, herritarren interesako gauzak hauek izango direla eta oso bestelakoa direla. Ez direla portalean sartzen, ero ez dutela galderak irrikitzen, baizik eta, igual eguneroko gestioan gauden hoi, harritzen gaituela zelolako galderak edo zelolako datuak diren gehien interesatzen zaizkienak. Bati jakinda zein da teknologia berrien erabiltzaile perfila eta gauza guzti horiek. Horretarako, aurrera pausuak emoten ari gara, zerbitzu kartak eratzen eta gardentasunekoa eratu beharko dugu, eratzen ari gara, eta horren barruan inkesta bat itxia, Eibartarreri inkesta bat itxia proposatuko dugu, gardentasun webgunetik kontsulta ditzazketen datuak argi baten azalduta dauzen iruditzen zaizkien, eta zer botatzen dute faltan, zer soberan, nola hobetu leike, ematen dugun informazioa, eginez ikasten da eta entzuteaz ikasteko gogoa dakago. Bien, yo comparto con Ana y sin ánimo de responder el aporte que bien hacen desde el público. Claramente nosotros también como gobierno tenemos un sistema de acceso a la información pública que es usado por ciudadanos, pero nuestra estadística dice que de los 3 millones, casi 400.000, 500.000 personas que somos en nuestra provincia, el 80% del tráfico que viene a nuestros sitios web tiene que ver con el portal de trámites y servicios. Es decir, que la ciudadanía simplemente usa el portal para realizar trámites más que para demandar información. Ese es un dato que nosotros teníamos y justamente lo que hicimos con el laboratorio es empezar a trabajar no solamente con instituciones, sino también con ciudadanos, como decía antes, para poder hacer una interpretación de eso que tal vez no se usa porque no se comprende, o tal vez no es necesario, o tal vez estamos brindando información, como decía Ana hoy, de la publicación de sueldos, y no es algo que nosotros aspiramos como gobierno, pero tal vez no es algo que a la ciudadanía le interese. Entonces, en ese trabajo de conjunto han salido cosas muy potentes como para poder empezar a trabajar con los datos, y ha tomado que los conjuntos de datos e información que el gobierno tenga ahora tienen otro color y empiezan a tener un asentamiento sobre casos concretos. Tenemos ciudadanos que han pedido, por ejemplo, la explotación del presupuesto provincial hasta el mínimo detalle, cosa que nunca habíamos tenido publicada de esa forma, y lo que hemos logrado gracias a un par de asociaciones civiles que se acercaron es tener una explotación donde alguien pueda trazar desde dónde se puso un centavo del presupuesto provincial
hasta qué obra fue a parar, es decir, cómo se puede trazar de una punta a la otra. Entonces creemos que esa interacción con ellos ha redundado en una mejora para esa información que desde el gobierno queremos exponer. Bueno, pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí compartir la mesa con vosotros, haber aprendido, como siempre, en estos espacios de todo lo que hemos venido debatiendo, de conocer nuevas experiencias, de conocer a nuevas personas, de generar complicidad. Yo creo que tenemos un reto, las instituciones y la ciudadanía, porque todos los que estamos también en las instituciones no dejamos de ser ciudadanos, tenemos un reto que se llama el desarrollo sostenible, el nuestro, y el de las generaciones que vienen. Esta tarde se va a hablar de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me queda la tentación de preguntaros a todos quién de vosotros conoce qué es la Agenda 2030, pero no os voy a poner en ese brete. Simplemente creemos que esta agenda pone por primera vez una agenda internacional que es un plan para todos, pone el foco en la importancia que tiene las sociedades justas, igualitarias, con instituciones que estén libres de corrupción, que sean abiertas, que sean participativas y que sean inclusivas. Sin instituciones de este tipo no vamos a lograr un desarrollo sostenible, así que tomémoslo muy en serio, que tenemos mucha tarea por delante. Muchísimas gracias.